¿Qué tal, seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con el profesor Yarien Moreno, profesor de la Facultad de Informática y Comunicación de la Universidad de Panamá, quien nos explicará acerca de los termómetros infrarrojos, un tema que ha estado en el tapete durante los últimos días, sobre todo debido a las noticias falsas que le atribuyen ciertos riesgos. Y el profesor hoy nos va a aclarar. Profesor, bienvenido. Explíquenos, ¿en qué consisten los termómetros infrarrojos? Muchas gracias por la entrevista, licenciada Lara. Sí, primero que todo, ha habido muchas noticias en esta pandemia en distintos temas. Muchas son ciertas, muchas son falsas, hay medias verdades, y lo que se necesita es orientar a la población sobre estos temas, ¿no? Un termómetro infrarrojo es un dispositivo óptico electrónico que captura la radiación emitida por cualquier objeto. eh, la convierte de forma de ondas a pulsos electromagnéticos, luego se procesa, se almacenan y se convierten en datos de temperatura. Ok, ¿qué ventajas tiene utilizar un tipo de termómetro como este que no entra en contacto directo con la persona? Eh, la mayor ventaja es que es un dispositivo de no contacto. Lo otro es que también tiene un margen de error muy bajo. Aproximadamente los termómetros médicos que se están vendiendo en Panamá oscila el rango de error, el margen de error, oscila entre los 0.2 Celsius y los 0.3, 0.4. Entonces, eso también es una de las ventajas que nos dan estos termómetros infrarrojos. La otra es que es una medición rápida, casi instantánea. También se almacenan los datos, tienen la capacidad de almacenar datos, y en termómetros un poco más complejos, por ejemplo, las cámaras infrarrojas que se usan en los aeropuertos o de fines industriales, también se pueden utilizar en movimiento, además de detectar a múltiples personas al mismo tiempo. En estos termómetros se ve una luz guía. ¿Puede ser esa luz el origen del temor de la población? Y si esa luz efectivamente tendría algún efecto sobre la salud de la población. Sí, efectivamente, de los puntos que tiene la población, que atemoriza a la población, primero es el no conocer, y lo otro es que efectivamente en el caso de los termómetros infrarrojos es la luz. Esta luz es una luz guía. Ahora, no todos los termómetros infrarrojos poseen esta luz. Y lo otro que hay que aclarar es que eh, aunque hay termómetros que sí tienen la luz, se puede desactivar esta luz. Entonces, la luz guía lo que hace es que le brinda precisión al termómetro para el punto a medir. No tiene ningún efecto sobre la salud. Sobre un efecto directo, lo que pasa es que esta luz guía es de baja potencia. No me atrevería a decir láser, como mucha gente lo dice, que es un láser, porque aunque sí existen termómetros con un láser, son de uso industrial. El láser, si los termómetros médicos, primero, ellos tienen, las luces guías son de baja potencia, de muy baja potencia.
Entonces, también están regulados. Incluso si existiera algún termómetro médico con láser, tendría que estar regulado por las organizaciones de óptica internacional. O sea que este uso de termómetros con láser no es frecuente, digamos, para lo que vemos en los protocolos sanitarios ahora que las personas ingresan a los supermercados y a otros centros para adquirir algún medicamento o algo así. Correcto. Sí, la mayoría de los termómetros que que se usan normalmente en la ciudad de Panamá no poseen esta luz y deberían ser médicos. O sea, la recomendación que se hace es que se compren termómetros médicos. Lo otro es también eh, que se verifique la, la- la hoja de datos del termómetro, la hoja de manufactura, y efectivamente se compare, se identifique si es un termómetro para fines médicos o si es un termómetro para fines industriales. Eso, en ese punto es el que hay que tener bien claro en esta situación. Ahora, en caso tal, porque sí existen termómetros infrarrojos con luces, sí existen, con luces guía. En caso tal de que el termómetro la tenga, se podría desactivar, que se desactive la luz, que es lo más recomendable, y si no se puede desactivar esta luz, entonces que se tomen algunas otras medidas de prevención, por ejemplo, no apuntar a los ojos o, o si te apuntan directamente uno como persona, bajar un poco la cabeza o no mirar directamente las de luz y medidas como estas que le brinden un poco de seguridad, que aumenten la seguridad en ese sentido. A raíz de todo esto, han habido personas que solicitan que le tomen la temperatura en la mano, en el cuello, en otra parte diferente a la frente. ¿Influye la parte donde se toma la temperatura? Sí influye. El cuerpo humano tiene distintas temperaturas en distintas zonas. Por ejemplo, la temperatura que usted se toma en la mano no es la misma a la temperatura que usted podría tener en la cabeza o en la frente o en la boca tampoco. Entonces, se recomienda el, la toma de temperatura en la frente, es donde más se utiliza la toma de temperatura con termómetros infrarrojos. O sea que tomarla, por ejemplo, en la mano, en el cuello, podría ser un poco contraproducente si se quieren, digamos, identificar en nuevos casos que es para lo que se utiliza. Algo como contraproducente no es la palabra correcta, sino que aumentaría el rango de error de la medición. Por ejemplo, otra cosa, he visto que muchas personas toman la temperatura no de manera frontal a la persona, sino que le ponen el termómetro a un lado de la frente. Esto también podría alterar la medición. Lo otro es que, por ejemplo, usted está en su automóvil y vas a la ventana para que le tomen la temperatura y está frente al sol, esta temperatura también se va a ver comprometida. O si usted está en su automóvil con el aire acondicionado muy frío, se toma la temperatura y realmente no se determina si usted tiene fiebre o no, porque es la temperatura que está instantáneamente.
En esos casos, ¿cómo se haría o qué se recomienda? Lo que se recomienda es eh, tomar la temperatura en la parte frontal a la persona y seguirla y a una distancia de 3 a 5 centímetros utilizando el termómetro infrarrojo. Sobre la distancia, me reitera, no es necesario que esté tan cerca de la persona el termómetro. No debe tener un contacto con la persona, no es necesario. De 3 a 5, de 3 a 5 centímetros es suficiente. Perfecto. Finalmente, profesor, ¿cuáles serían sus recomendaciones a la población, ¿no? Que en medio de toda esta incertidumbre que se vive por la pandemia, a veces expresa este tipo de miedos? Sí, primeramente, eh, la población debe acatar las normas sanitarias expuestas tanto por la Organización Mundial de la Salud, así como por el Ministerio de Salud. En el caso específico de la toma de temperatura, con los termómetros infrarrojos, no, primero, permitir que se le tome la temperatura, porque esto realmente ayuda a que se detecten los casos, ya sea de coronavirus o no, simple porque el termómetro simplemente detecta temperaturas. También otra recomendación es que no se obstaculice la medición. Por ejemplo, si usted tiene alguna gorra o algo en la cabeza o en la frente, quitárselo para que la medición sea lo más clara posible. Y no mirar la luz en caso tal de que se tenga una luz. Perfecto. Este ha sido el profesor Yarien Moreno de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá para el diario Panamá América.